¿Qué haces cuando firmas tu sentencia de muerte con el nombre de otro? El salón estaba en silencio, un silencio tan denso que podía sentir cómo se arrastraba por mi piel, frío como las piedras del palacio. Mis dedos sostenían la pluma dorada, demasiado pesada, demasiado ornamentada para algo tan simple como escribir un nombre. Pero no era simple, nunca lo fue. Frente a mí, el pergamino real esperaba, mi firma, mi consentimiento, mi entrada voluntaria al reino del hombre que había permitido que mi mundo ardiera. El rey Alfa Draven estaba de pie junto al trono, observándome con esos ojos grises que no revelaban nada, ni odio, ni interés, solo vacío, como si yo fuera una más en la larga fila de piezas que movía en su tablero político. Firmé. La tinta negra manchó el papel, y con ese trazo dejé de ser Liora de las tierras olvidadas. Ahora era su esposa, su luna, su perdición. Pero hay algo que nadie en ese salón sabía, algo que ni siquiera el rey, con todo su poder ancestral y su red de espías, había logrado descubrir. Yo no vine aquí para sobrevivir, vine a destruirlo todo. El día que Baldren, su consejero más leal, su mano derecha, ordenó quemar mi aldea, mi familia murió gritando mi nombre. Yo estaba escondida. Yo sobreviví. Y mientras las cenizas caían como nieve negra sobre los cuerpos de mis hermanos, hice una promesa. No descansaría hasta que cada hombre que permitió esa masacre pagara con su sangre. Y ahora estaba dentro. Pero volvamos al principio, al día en que todo comenzó a desmoronarse. 3 meses antes de la ceremonia, antes de la firma, antes de convertirme en la Omega que el reino jamás esperó. Porque para entender cómo llegué a estar de pie frente al rey Alfa con veneno en el corazón y una sonrisa en los labios, primero debes saber lo que se siente cuando el mundo te arrebata todo y espera que simplemente te arrodilles. Esta es la historia de cómo una Omega sin manada, sin nombre, sin destino, se casó con el rey más poderoso del reino, no por amor, no por el vínculo de la luna, ni siquiera por supervivencia, sino para verlo caer. Y lo que descubrí en el proceso cambió todo lo que creía saber sobre el poder, la venganza y lo que realmente significa ser libre. Siéntate, respira hondo, porque lo que viene no es un cuento de hadas, es una guerra silenciosa. Y yo era la única arma que nadie vio venir. 3 meses antes, tierras olvidadas, frontera sur del reino de Eiraval. El humo todavía subía en columnas negras cuando llegué al claro. Mis pies descalzos se hundían en la tierra mezclada con ceniza. Cada paso un recordatorio de que ya no había nada a lo que volver. Las cabañas, nuestra aldea entera, eran esqueletos carbonizados. El viento arrastraba el olor dulzón y nauseabundo de la carne quemada. No grité, no lloré. El llanto era un lujo que las Omegas como yo no podíamos permitirnos. Me arrodillé junto a lo que había sido la casa de mi hermano menor, Kael. Apenas tenía 14 años. Dentro, entre los escombros, encontré su manta favorita, la que nuestra madre había tejido con lana de las ovejas del valle. Estaba chamuscada, deshecha, como todo lo demás. Cerré los ojos, respiré hondo, aunque el aire quemaba. Liora, si algo pasa, corre. No mires atrás. Prométemelo. Las últimas palabras de mi padre resonaban en mi cabeza como una maldición. Él me había escondido en el sótano del granero cuando vio las antorchas acercarse. Me tapó la boca cuando quise gritar. Me obligó a quedarme quieta mientras los soldados, sus soldados, arrastraban a mi familia afuera. Yo obedecí, como siempre, como nos enseñaban a las Omegas desde que éramos niñas. Obedece, sobrevive, no causes problemas. Y por obedecer, ahora estaba sola. Me puse de pie. Las piernas me temblaban, pero no por miedo. Era rabia, pura, incandescente. Rabia contra el sistema que nos había convertido en blancos fáciles. Rabia contra un rey que permitía que sus consejeros masacraran aldeas enteras por no pagar impuestos imposibles. Rabia contra mí misma, por haber sobrevivido. Fue entonces cuando lo vi. Entre los restos de la casa comunal, clavado en lo que quedaba de la puerta principal, había un pergamino. Me acerqué despacio, con el corazón latiéndome en los oídos. El sello real brillaba bajo la luz grisácea del amanecer. Un lobo con corona. El emblema del rey Alfa Draven Ashenfell. Leí las palabras escritas en tinta escarlata. Por decreto del Consejo Real, esta aldea ha sido declarada en desobediencia fiscal. Los bienes y habitantes quedan confiscados bajo la ley de sangre antigua, que sirva de ejemplo a quienes olvidan su lugar. Firmado, Baldren Coranis, consejero principal del reino. Mis dedos se cerraron alrededor del pergamino hasta arrugarlo.
Valdren. Ese nombre. Lo conocía. Todos lo conocíamos. Era la sombra detrás del trono. El hombre que susurraba órdenes al rey y las hacía parecer propias. Era él quien había endurecido las leyes contra las omegas sin manada. Él quien había elevado los tributos hasta niveles imposibles. Él quien convertía cada acto de piedad del rey en una sentencia de muerte. Y ahora, él había firmado la muerte de mi familia. Algo en mí se rompió. O quizás se solidificó. No estoy segura. Solo sé que cuando me levanté de entre esas ruinas, ya no era la misma Omega asustada que se escondía en sótanos. Era algo más peligroso. Era alguien que no tenía nada que perder. Caminé durante 2 días hacia la capital. No tenía dinero, no tenía comida. Solo tenía el pergamino enrollado dentro de mi vestido roto y un plan que apenas tomaba forma en mi mente. Si Valdren era intocable por su posición, entonces necesitaba estar más cerca del poder, más cerca del rey, dentro. Las aldeas que atravesé me miraban con lástima o desconfianza. Una Omega sola, sin el aroma de ninguna manada, era una anomalía, una amenaza potencial, o peor, una víctima esperando ser reclamada por cualquier alfa con suficiente audacia. Mantuve la cabeza baja, enmascaré mi esencia lo mejor que pude, un truco que mi abuela me había enseñado, usando hierbas amargas frotadas en la piel. No era perfecto, pero bastaba para pasar desapercibida. En la tercera noche, llegué a un cruce de caminos. Había una caravana de comerciantes acampando cerca de un río. Me acerqué despacio, con las manos visibles. No quería problemas. Un hombre mayor, con barba gris y ojos cansados, me estudió desde su puesto junto al fuego. ¿Perdida, muchacha? Busco llegar a Eiraval, la capital, dije, con voz más firme de lo que me sentía. Él entrecerró los ojos. ¿Una Omega sola? ¿Hacia la capital? Resopló. ¿Tienes idea de lo que hacen allí con chicas como tú? Sí, lo sé perfectamente. Necesito llegar, insistí. Puedo trabajar, puedo cargar, cocinar, lo que sea. El hombre intercambió miradas con sus compañeros. Finalmente suspiró. Te llevaremos hasta las puertas. Después, estás sola. Y si algún guardia pregunta, no nos conoces. ¿Entendido? Asentí. Esa noche, mientras la caravana dormía y el fuego crepitaba bajo las estrellas, saqué el pergamino arrugado, lo alicé sobre mis rodillas y volví a leer el nombre de Valdren una y otra vez. Grabé cada letra en mi memoria, porque ese nombre sería lo único que me mantendría cuerda en lo que venía, lo único que me recordaría por qué estaba haciendo esto. 4 días después, las puertas de Eiraval se alzaban frente a mí, blancas, imponentes, protegidas por guardias con armaduras que reflejaban el sol como espejos de plata. Detrás de esas murallas estaba el palacio, el trono, el rey, y en algún lugar de esos pasillos de piedra y poder estaba Valdren. Respiré hondo. El miedo intentó trepar por mi garganta, pero lo aplasté. El miedo era para quienes tenían algo que proteger. Yo no tenía nada. Solo tenía un nombre, un objetivo, y la certeza de que si iba a morir, arrastraría conmigo a todos los que permitieron que mi familia ardiera. Crucé las puertas de la capital con la cabeza en alto, y el silencio se convirtió en mi única armadura. Dantamatlamomares, la capital, olía diferente. No era el aroma limpio de los pinos o la tierra húmeda de las montañas. Aquí todo era piedra, incienso quemado y algo más oscuro, poder concentrado. Podía sentirlo en el aire, denso como la niebla, adhiriéndose a mi piel mientras caminaba por las calles empedradas. Eiraval era una ciudad de contrastes. Palacios de mármol blanco se alzaban junto a callejones estrechos, donde las omegas sin marca vendían pan duro a cambio de monedas de cobre. Los alfas caminaban con la cabeza en alto, sus esencias llenando el espacio como declaraciones territoriales. Los betas se movían entre ellos, invisibles, funcionales. Y yo era un fantasma buscando convertirse en veneno. Pasé 3 semanas trabajando en una posada cerca del mercado. Lavaba sábanas, servía cerveza aguada, escuchaba, siempre escuchando. Fue así como me enteré. El rey Alfa buscaba esposa. No por amor, por supuesto. Los reyes como Draven Ashenfell no se casaban por algo tan trivial. Era política pura. Necesitaba una luna para apaciguar a las provincias rebeldes, para demostrar estabilidad, para cumplir con el ritual ancestral que legitimaba su corona bajo la luna llena. Pero había un problema. Ninguna omega de linaje noble quería casarse con él. Lo llamaban el rey de hielo,
Decían que su corazón había muerto junto con su primera compañera destinada, años atrás, en circunstancias que nadie se atrevía a mencionar en voz alta. Decían que su mirada podía congelar la sangre, que nunca sonreía, que el palacio se había vuelto una tumba desde que él tomó el trono. Y aún así, ahí estaba mi oportunidad, porque si las nobles lo rechazaban, el consejo permitiría que omegas comunes se presentaran para la selección. Una grieta en el muro, una puerta entreabierta. ¡Tataum! Me presenté en el palacio una mañana fría de otoño. Había otras 30 omegas esperando en el patio exterior. Algunas lloraban, otras temblaban. Casi todas habían sido vendidas por sus familias, entregadas como ganado al mejor postor, con la esperanza de que el rey las eligiera y sus linajes recibieran alguna migaja de poder. Yo mantuve la expresión neutra. Un guardia beta revisó nuestros nombres. Cuando llegó mi turno, mentí sin pestañear. Liora, sin apellido, sin manada. Me miró con desprecio apenas disimulado, pero anotó mi nombre de todas formas. Nos hicieron pasar a un salón enorme con techos abovedados y ventanas de vitrales que proyectaban luces de colores sobre el suelo de mármol. En el centro, sobre una plataforma elevada, había 3 sillas. 2 estaban vacías. En la tercera estaba él, Baldren Coranis, el consejero principal del reino, el hombre cuyo nombre había quedado grabado en mi alma con hierro candente. Era más joven de lo que esperaba, quizás 40 años, con cabello oscuro peinado hacia atrás y ojos color ámbar que recorrían la fila de omegas, como si estuviera evaluando carne en el mercado. Vestía túnicas negras bordadas con hilo dorado. El lobo coronado del reino brillaba sobre su pecho. Sonreía, y esa sonrisa me revolvió el estómago. «Bienvenidas al palacio de Eiraval», dijo con voz suave, casi amable. «Están aquí porque el rey, en su infinita generosidad, ha decidido que incluso las omegas sin linaje merecen una oportunidad de servir al reino. Servir, no ser elegidas, no convertirse en luna. Servir». Apreté los puños dentro de las mangas de mi vestido prestado. Baldren continuó, paseándose frente a nosotras como un depredador evaluando a sus presas. Por supuesto, no todas serán aptas. La luna del reino debe ser obediente, dócil, consciente de su lugar. Sus ojos se detuvieron en mí por un segundo más largo de lo necesario. Aquellas que no cumplan con los estándares serán reasignadas a otras tareas dentro del palacio. El mensaje era claro. Rebelarse significaba una sentencia peor que la muerte. Tragué saliva. Entonces, las puertas del fondo se abrieron, y él entró. El rey Alfa Draven Ashenfell no caminaba. Se movía como una tormenta contenida, silencioso, letal, inevitable. Era más alto de lo que imaginaba, cabello negro como la medianoche, cortado con precisión militar, mandíbula afilada, y esos ojos, grises como el acero fundido, fríos como el invierno que nunca termina. Su esencia llenó la habitación instantáneamente. No era agresiva, no era salvaje como la de otros alfas que había conocido. Era absoluta, como si el aire mismo se inclinara ante él. Varias omegas a mi alrededor bajaron la cabeza de inmediato, incapaces de sostenerle la mirada. Yo forcé mis rodillas a permanecer firmes. «No te arrodilles. Todavía no». Draven recorrió la fila con la mirada. No se detuvo en ninguna de nosotras. Simplemente observó, como si estuviéramos evaluando el mobiliario. Finalmente habló. Su voz era grave, desprovista de emoción. «El ritual se realizará dentro de 3 días. Durante ese tiempo permanecerán en el ala oeste. Serán evaluadas. Aquella que demuestre ser adecuada será marcada como luna bajo la luna roja». Pausa. «Las demás serán liberadas con compensación monetaria». Mentira. Lo supe de inmediato. Las que no fueran elegidas desaparecerían en los pasillos del palacio, convertidas en sirvientas sin nombre o vendidas a nobles de las provincias. Pero nadie se atrevió a cuestionar al rey. Draven giró sobre sus talones y salió del salón tan rápido como había entrado, dejando solo el eco de sus pasos y el peso de su esencia. Baldren sonrió de nuevo. «Descansen bien, muchachas. Los próximos días definirán el resto de sus vidas». Esa noche, en el dormitorio compartido con las otras omegas, escuché sus susurros. El rey ni siquiera nos miró. Dicen que su corazón está muerto, que solo necesita una luna por obligación. ¿Y si ninguna de nosotras es suficiente? Yo permanecí en silencio, acostada en el catre estrecho, mirando el techo de piedra. Pensé en mi familia, en las llamas, en el pergamino con la firma de Baldren. 3 días. 3 días para llamar su atención.
para que el rey me viera no como una omega más, sino como algo útil, necesario, porque si lograba que me eligiera, si me convertía en su luna, tendría acceso a todo, al consejo, a los secretos, a Valdren, y cuando llegara el momento adecuado, cuando estuviera lo suficientemente cerca, los haría arder a todos, tal como ellos habían quemado mi mundo. Cerré los ojos. El plan estaba claro. Solo necesitaba sobrevivir 3 días más y convertirme en la esposa del hombre más peligroso del reino. El segundo día en el palacio comenzó con sangre. No la mía. Todavía no. Una de las omegas, una chica delgada de ojos asustados llamada Miren, había intentado escapar durante la noche. La encontraron al amanecer en los jardines exteriores, tratando de trepar el muro sur. Los guardias la arrastraron de vuelta mientras gritaba que prefería morir antes que ser entregada a un rey sin corazón. No volvimos a verla. Nadie preguntó qué le había pasado. Todas sabíamos que hacer preguntas era más peligroso que permanecer calladas. Pero el mensaje había quedado claro. No había salida, solo hacia adelante. Nos dividieron en grupos para las evaluaciones. Protocolo real, etiqueta, historia del reino. Nos enseñaron cómo caminar, cómo hablar, cómo inclinar la cabeza en la medida exacta, para mostrar respeto sin parecer débiles. Yo absorbí cada palabra como si fuera un mapa hacia el tesoro, porque en cierto modo, lo era. Durante el almuerzo, mientras las otras omegas comían en silencio, logré escuchar fragmentos de conversaciones entre los sirvientes beta que nos atendían. ¿Las provincias del norte se están levantando otra vez? ¿Otra rebelión? Eso es lo único que hacen últimamente. Dicen que esta vez es diferente, que tienen líderes organizados, que están quemando los puestos de recaudación. El consejero Valdren ya envió tropas. Van a aplastarlos como siempre. Mi corazón dio un vuelco. Rebelión. No era solo mi aldea. No éramos los únicos que habíamos sido empujados más allá del límite. Había otros, dispersos por las provincias, resistiendo como podían contra el peso brutal del reino. Y Valdren los estaba aplastando uno por uno. Esa tarde, durante la clase de protocolo, una mujer beta con rostro severo nos explicaba la ceremonia de vínculo bajo la luna roja. La luna elegida será marcada por el rey frente a la corte completa. El vínculo ancestral se activará solo si hay compatibilidad entre esencias. Si la luna roja lo bendice, el vínculo será inquebrantable. Si no, hizo una pausa significativa. El rey puede rechazar a la omega y elegir otra. Una de las chicas levantó tímidamente la mano. ¿Y si la omega rechaza al rey? El silencio que siguió fue afilado como un cuchillo. La instructora la miró con algo entre lástima y disgusto. Las omegas no rechazan a los alfas, muchacha, y menos aún al rey. ¿Entendido? La chica asintió rápidamente, con lágrimas en los ojos. Yo mantuve la expresión neutral, pero por dentro, algo ardía. Las omegas no rechazan. ¿Cuántas veces había escuchado esa frase? ¿Cuántas veces me la habían repetido como si fuera una ley natural, inmutable? Pero las leyes podían romperse, y yo estaba aquí precisamente para romperlas todas. En la tarde del segundo día, nos llevaron al ala este del palacio para una presentación informal, ante algunos miembros del consejo. El salón era más pequeño que el anterior, pero igual de opulento. Candelabros dorados, tapices que mostraban batallas ancestrales, y en el centro, sentados en sillas talladas, 3 hombres mayores con túnicas del consejo. Valdren estaba entre ellos. Mi piel se erizó al verlo. Tuve que clavarme las uñas en las palmas para mantener la compostura. Nos hicieron pararnos en fila mientras ellos nos observaban como si fuéramos objetos en subasta. Uno de los consejeros, un hombre calvo con barba canosa, habló primero. Demasiado delgadas. El reino necesita una luna que proyecte fortaleza, no fragilidad. Otro, más joven, con ojos oscuros y sonrisa torcida, añadió. Y obediencia absoluta. La última cosa que necesitamos es una omega con ideas propias causando problemas en el palacio. Valdren los escuchaba con expresión pensativa, los dedos entrelazados bajo su barbilla. Sus ojos color ámbar recorrieron la fila lentamente, hasta detenerse en mí. Se inclinó hacia adelante. Tú, la del fondo, acércate. Mi corazón martilleó contra mis costillas, pero obligué a mis pies a moverse. Me detuve frente a él, manteniendo la cabeza ligeramente inclinada, no sumisa, solo respetuosa. ¿Cómo te llamas?, preguntó con esa voz suave que destilaba falsa amabilidad. Liora, mi señor, Liora. Repitió mi nombre como si estuviera saboreándolo. ¿De dónde vienes? De las cenizas que tú creaste.
De las tierras del sur, mi señor. Una aldea pequeña. ¿Familia? Muerta. Algo brilló en sus ojos. ¿Reconocimiento? ¿Sospecha? Qué conveniente, murmuró. Una omega sin ataduras, sin pasado que pueda complicar las cosas. Se puso de pie y caminó a mi alrededor, evaluándome. Pude sentir su esencia, alfa, pero no tan poderosa como la del rey, más calculadora, más controlada. Dime, Liora sin apellido, ¿por qué querrías casarte con el rey? La pregunta era una trampa. Si decía por amor, sabría que mentía. Si decía por poder, me descartarían como ambiciosa. Si decía por supervivencia, me verían como débil. Levanté la mirada y lo enfrenté directamente. Porque una omega sin manada no tiene futuro fuera de estos muros, mi señor. Y prefiero servir al reino desde una posición de respeto que terminar en las calles. Silencio. Baldren me estudió durante largos segundos. Luego, lentamente sonrió. Honesta, me gusta eso. Se volvió hacia los otros consejeros. Esta podría servir. Sabe cuál es su lugar. Todavía no tienes idea de cuál es mi lugar. Me hizo un gesto para que volviera a la fila. Mientras regresaba, sentí sus ojos clavados en mi espalda como dagas invisibles. Él sospechaba algo. Lo supe en ese instante, pero no tenía pruebas. Todavía. En esa noche, incapaz de dormir, salí al pequeño balcón que daba a los jardines interiores del palacio. La luna estaba casi llena. En 2 noches más sería roja, la luna bajo la cual se realizaría el ritual de vínculo. Escuché pasos detrás de mí. Me giré, esperando ver a una de las otras omegas, pero no, era él. El rey Draven Ashenfell estaba de pie en el umbral del balcón, vestido solo con túnica negra simple, sin armadura ni corona. Por primera vez lo veía sin todo el peso ceremonial del trono, y aún así, su presencia llenaba el espacio como una tormenta contenida. «No deberías estar aquí», dijo con voz grave. «Podría decir lo mismo de usted, Majestad». Sus ojos grises me estudiaron con una intensidad que me hizo querer retroceder, pero no lo hice. «No puedes dormir», observó. No era una pregunta. «No, Majestad». «¿Por miedo? ¿Por rabia? ¿Por incertidumbre?», respondí, eligiendo mis palabras con cuidado. Draven caminó hacia el borde del balcón y miró hacia los jardines. La luz de la luna proyectaba sombras afiladas sobre su rostro, haciéndolo parecer aún más distante, más inalcanzable. «La ceremonia es solo un ritual», dijo finalmente. «No esperes nada más allá de eso». Había algo en su tono, no frialdad, cansancio, como si él también fuera un prisionero en su propio reino. «Entiendo, Majestad». Giró la cabeza ligeramente hacia mí. «¿De verdad?» Nuestras miradas se encontraron, y por un segundo, solo un segundo, vi algo en esos ojos grises que no esperaba. Soledad. Entonces parpadeó, y la máscara volvió a su lugar. «Descansa. Mañana comienza el verdadero proceso de selección». Se fue sin decir más, dejándome sola bajo la luna casi llena, y yo me quedé ahí, con el viento frío acariciando mi rostro, preguntándome si acababa de ver al rey o al hombre atrapado bajo la corona. El tercer día amaneció con un silencio pesado. Quedábamos solo 12 omegas. Las demás habían sido liberadas durante la noche, un eufemismo que ninguna de nosotras creía. Sus camas vacías eran recordatorios silenciosos de que cada hora en el palacio era una prueba de supervivencia. Nos vistieron con túnicas blancas ceremoniales, sencillas, pero hechas de seda que susurraba con cada movimiento. Nos trenzaron el cabello con hilos plateados y nos pintaron símbolos antiguos en las muñecas, marcas temporales que representaban a las omegas sin reclamar. Era casi irónico, toda esa preparación para un ritual que, según el rey mismo, no significaba nada más allá de lo político. Pero yo sabía la verdad. Los rituales siempre significaban algo, especialmente aquellos sellados bajo la luna roja. Nos llevaron al santuario ancestral justo después del ocaso. Era una estructura circular de piedra antigua, construida en el corazón del palacio, con el techo abierto hacia el cielo nocturno. Las paredes estaban grabadas con símbolos de lobos, lunas y cadenas entrelazadas. La historia del vínculo alfa-omega tallada en roca milenaria. En el centro había un altar de mármol negro, y detrás de él, esperando, estaba Draven. Vestía túnicas ceremoniales oscuras bordadas con plata. El lobo coronado brillaba sobre su pecho, sin armadura, sin armas. Solo él, y el peso de siglos de tradición sobre sus hombros. Los miembros del consejo estaban alineados a los lados, Baldren entre ellos, observando con esa sonrisa perpetua que me revolvía las entrañas. Un sacerdote anciano, con barba blanca hasta el pecho,
y bastón tallado con runas, se adelantó. Bajo la luna roja, los antiguos sellaron el primer vínculo, Alfa y Omega, protector y corazón del clan, ninguno completo sin el otro. Su voz resonaba en las paredes de piedra. Esta noche, el rey buscará a su luna, y la luna decidirá si el vínculo es verdadero. Una por una, nos llamaron al altar. Las primeras 6 Omegas se arrodillaron frente a Draven. Él colocaba su mano sobre sus cabezas, en un gesto ritual, cerraba los ojos, y después de unos segundos, negaba con la cabeza. Ningún vínculo, ninguna conexión. Las apartaban suavemente, con expresiones de alivio apenas disimulado. Al menos no serían atadas a un rey de hielo. Yo observaba cada movimiento, cada detalle. No era solo ceremonia, algo más estaba ocurriendo. Cuando Draven tocaba a cada Omega, su esencia se expandía brevemente, probando, buscando, evaluando alguna compatibilidad invisible, y cada vez, nada, como si él estuviera buscando algo que simplemente no existía. Finalmente, mi nombre resonó en el santuario. Liora, acércate. Mis piernas se movieron antes de que mi cerebro pudiera procesarlo. Caminé hacia el altar con la cabeza en alto, no temblorosa, no sumisa. Draven me miró directamente. Esos ojos grises parecían atravesarme, buscando secretos que había enterrado tan profundo que a veces olvidaba dónde estaban. Arrodíllate, ordenó el sacerdote. Lo hice, no por obediencia, sino porque necesitaba que esto funcionara. Draven extendió su mano y la colocó sobre mi cabeza. Su esencia me golpeó como una ola. No era violenta, no era abrumadora como esperaba. Era densa, antigua, como estar parada frente a un océano negro en medio de la noche, sabiendo que había algo inmenso bajo la superficie. Cerré los ojos, y entonces lo sentí. Un tirón, no físico, algo más profundo, como si una cuerda invisible se tensara entre nosotros, probando, tanteando, mi propia esencia, esa parte de mí que había suprimido durante tanto tiempo, respondió antes de que pudiera detenerla, y en ese instante, el mundo desapareció. Estaba en un bosque. No, estaba viendo un bosque a través de ojos que no eran los míos. Nieve, sangre en la nieve, una mujer de cabello oscuro tendida inmóvil entre los árboles. No, no otra vez, no puedo. La voz de Draven, pero no la fría, controlada que conocía. Era desgarrada, rota. Luego todo cambió. Llamas, mi aldea ardiendo, el rostro de mi hermano gritando mi nombre. Liora, corre, corre. Dolor, pérdida, rabia que quemaba más que cualquier fuego. Las imágenes se mezclaron, su pasado, el mío, hasta que no supe dónde terminaba uno y empezaba el otro. Solo dolor, solo cenizas. Abrí los ojos de golpe. Estaba de rodillas en el santuario, jadeando como si hubiera corrido kilómetros. Draven había retrocedido 2 pasos, con la mano todavía extendida, mirándome con una expresión que nunca le había visto. Shock, confusión y algo más, reconocimiento. El sacerdote se adelantó rápidamente, estudiando algo que yo no podía ver. Luego levantó su bastón. La luna ha hablado. Hay un vínculo. Murmullos estallaron entre los consejeros. Valdren se inclinó hacia adelante, entrecorrando los ojos. ¿Estás seguro? No es posible. El reino ha formado un vínculo desde... La luna no miente, interrumpió el sacerdote con firmeza. Es débil, incipiente, pero existe. Draven me miraba como si acabara de ver un fantasma. Eso es... Su voz se quebró por un segundo antes de recuperar el control. Eso es imposible, pero no lo era. Ambos lo sabíamos. Algo había ocurrido en ese momento de contacto, algo que ninguno de los dos esperábamos ni queríamos. Un vínculo forzado por circunstancias, por dolor compartido, por heridas que resonaban en la misma frecuencia. El sacerdote levantó ambas manos hacia la luna roja que ahora brillaba completamente sobre el santuario abierto. Entonces está decidido. Bajo la luna roja, Liora será marcada como luna del reino de Eiraval. El ritual de apareamiento se completará esta noche. No, esa parte no estaba en mi plan. Miré a Draven. Él me devolvió la mirada, y por primera vez vi algo en esos ojos grises que me hizo dudar de todo. Miedo, no de mí, de lo que acababa de ocurrir, de ese vínculo que ninguno de los dos había buscado pero que ahora nos ataba como cadenas invisibles. Llevaron a las cámaras reales mientras el palacio se preparaba para la ceremonia oficial. Las habitaciones eran vastas, frías, decoradas con lujo pero sin vida, como una tumba hermosa. Me dejaron sola durante horas. Me senté al borde de la cama enorme,
con las manos temblando por primera vez desde que había entrado al palacio. Había venido aquí para destruir, para infiltrarme, para vengarme, pero ahora estaba atada, no solo políticamente, realmente atada. El vínculo de la luna no era algo que pudiera ignorarse. Una vez activado, crecería, se fortalecería, y eventualmente me reclamaría tanto como yo intentaba reclamar mi venganza. La puerta se abrió. Draven entró, solo, sin guardias, sin consejeros. Cerró la puerta detrás de él y se quedó ahí, estudiándome con esa intensidad que me hacía sentir desnuda. ¿Qué eres?, preguntó finalmente, con voz baja, peligrosa. Una omega sin manada, respondí, manteniendo mi voz firme, como usted ordenó evaluar. Mentira. Se acercó lentamente. Vi algo cuando te toqué. Vi fuego, cenizas, rabia. Mi corazón se detuvo. No sé de qué habla, Majestad. Mírame a los ojos y repite eso. Lo hice. Sostuve su mirada, aunque cada instinto me gritaba que huyera. No sé de qué habla. Silencio. Entonces él hizo algo inesperado. Se arrodilló frente a mí, a mi altura. Escúchame bien. Liora sin apellido. No quería este vínculo. No lo busqué. Pero ahora existe. Y eso significa que estamos atados hasta que uno de los dos muera. Su voz era acero. Así que si viniste aquí con intenciones de dañar este reino, si eres una espía, una asesina, o lo que sea que estés ocultando, será mejor que lo digas ahora. Cada palabra era una oportunidad para confesar, para ser honesta. Pero yo había venido demasiado lejos. Solo vine a sobrevivir, Majestad. Nada más. Nos miramos durante largos segundos. Finalmente, él se puso de pie. Entonces sobrevive. Pero ten cuidado, Luna. Los secretos en este palacio tienen la costumbre de enterrar a quienes los guardan. Salió de la habitación, dejándome sola con el peso de sus palabras y con la certeza terrible de que acababa de cruzar un punto sin retorno. Me convertí en luna del reino bajo una luna que sangraba rojo en el cielo. La ceremonia oficial fue breve. Palabras antiguas pronunciadas por el sacerdote. Vino compartido. La marca real. Un tatuaje temporal de tinta plateada, dibujada sobre mi muñeca izquierda. El símbolo del lobo coronado que me identificaba como propiedad del rey. No hubo beso. No hubo ternura. Draven cumplió con el ritual como quien firma un documento legal. Eficiente. Distante. Y cuando terminó, se retiró a sus aposentos sin mirar atrás. Los consejeros me observaron con expresiones que iban desde la curiosidad hasta el desprecio apenas velado. Baldren fue el único que sonrió. Esa sonrisa que me hacía sentir como un ratón atrapado bajo la garra de un gato. «Felicidades, mi luna», dijo con reverencia falsa. «Estoy seguro de que serás exactamente lo que el reino necesita». Había veneno en esas palabras. Lo sentí, pero sonreí. Incliné la cabeza con gracia estudiada. «Serviré como se espera de mí, consejero». Sus ojos color ámbar brillaron con algo que no supe interpretar. Y luego se fue, dejándome sola en el salón del trono vacío, con un título que no quería y un vínculo que no podía romper. Los primeros días como luna fueron una pesadilla cuidadosamente orquestada. Me asignaron habitaciones en el ala norte del palacio, lujosas, frías, vigiladas. Tenía sirvientas que me vestían, me peinaban, me seguían a todas partes. No tenía privacidad, no tenía libertad. Era una prisionera con corona de flores. Draven me evitaba. Desayunábamos en el mismo salón pero en extremos opuestos de la mesa. Cuando el protocolo nos obligaba a estar juntos en audiencias públicas, manteníamos una distancia cortés, profesional, pero el vínculo, el maldito vínculo crecía. Podía sentirlo en los bordes de mi conciencia, como una cuerda tensa que tiraba suavemente, constantemente, recordándome que él estaba cerca, que su esencia me reconocía, que mi cuerpo, traicionero, instintivo, respondía cada vez que entraba en una habitación. Lo odiaba. Odiaba que algo tan íntimo pudiera existir sin mi consentimiento. Pero lo más aterrador era que a veces, solo a veces, cuando el vínculo pulsaba más fuerte, podía sentir fragmentos de lo que él sentía. Cansancio, frustración y algo más profundo que no quería nombrar. Soledad. Fue en mi quinta noche como luna cuando Baldren me encontró sola. Yo estaba en la biblioteca del palacio, una de las pocas áreas donde me permitían moverme sin escolta constante. Estaba buscando mapas, registros, cualquier cosa que me diera información sobre las provincias rebeldes y cómo el consejo manejaba los disturbios. La puerta se cerró suavemente a mis espaldas. Me giré. Baldren estaba de pie junto a la entrada, con las manos entrelazadas frente a él. Vestía túnicas oscuras simples,
sin el peso ceremonial del consejo. Solo un hombre bloqueando mi única salida. Mi luna, dijo con esa voz suave, cortés. Qué sorpresa encontrarte aquí tan tarde. Mi corazón latía con fuerza, pero mantuve la expresión neutral. No podía dormir. Pensé que leer me ayudaría. ¿Leer? Caminó lentamente hacia mí, observando los libros esparcidos sobre la mesa. Mapas de las provincias del sur, registros de impuestos, informes de rebeliones. Levantó la mirada hacia mí. Lecturas curiosas para una luna recién nombrada. Quiero entender el reino que ahora debo representar, respondí, eligiendo cada palabra con cuidado. Noble. Se acercó más. Pero innecesario. Esas cuestiones las maneja el consejo. Tu papel es más decorativo. Apreté los puños dentro de las mangas de mi vestido. Prefiero no ser ignorante sobre los asuntos del reino, consejero. ¿Ignorante? Río suavemente. Oh, no creo que seas ignorante, pequeña Liora. De hecho, creo que eres bastante informada. Algo en su tono cambió. Se volvió afilado. Se detuvo a menos de 1 metro de mí. Dime algo. Inclinó la cabeza. ¿Alguna vez has estado en las tierras olvidadas? El aire abandonó mis pulmones. No conozco ese lugar. Mentí. ¿No? Qué extraño. Porque hubo un incidente allí hace unos meses. Una aldea entera quemada por no cumplir con sus obligaciones fiscales. Todos murieron. Pausa. Bueno, casi todos. Me quedé completamente inmóvil. Lamentable, dije con voz plana. Pero no veo qué tiene que ver conmigo. Baldren sonrió, pero no había humor en esa sonrisa. Solo frialdad calculadora. ¿Sabes qué es lo fascinante de las investigaciones, mi luna? Los detalles. Por ejemplo, los registros de aquella aldea indicaban que había una familia con una hija omega, joven, sin marcar. Caminó alrededor de mí, como un depredador evaluando a su presa. Nunca encontramos su cuerpo. Mi sangre se congeló. Hay muchas omegas en el reino, consejero. No veo por qué esa sería relevante. Tienes razón. Muchas omegas. Se detuvo frente a mí de nuevo. Pero pocas con tu determinación, tu inteligencia, tu capacidad para ocultar lo que realmente eres. Nos miramos en silencio absoluto. El juego había terminado. Él sabía. Quizás no con certeza absoluta, pero sospechaba lo suficiente. No sé de qué me habla, dije finalmente, sosteniendo su mirada. ¿No? Se acercó hasta que pude sentir su aliento. Entonces permíteme ser claro. Este palacio es mío, pequeña Liora. El rey es poderoso, sí, pero yo soy quien realmente gobierna. Yo soy quien toma las decisiones difíciles que él no tiene estómago para tomar. Su voz bajó a un susurro venenoso. Y si alguna vez descubro que viniste aquí con intenciones de dañar mi trabajo, si confirmo que eres quien creo que eres. Dejó la amenaza suspendida en el aire. El vínculo de la luna no te protegerá de mí, continuó. Puedo hacer que desaparezcas, sin que el rey siquiera lo note. Puedo convertir tu vida en un infierno tan silencioso que suplicarás por la muerte. Cada palabra era una daga. Pero no retrocedí. No bajé la mirada. Si tiene acusaciones formales contra mí, consejero, le sugiero que las presente ante el rey. Mi voz salió más firme de lo que me sentía. De lo contrario, esta conversación roza la traición. Amenazar a la luna del reino es un crimen capital. Algo brilló en sus ojos. Sorpresa. Quizás... ¿respeto? Audaz, murmuró. Muy audaz. Se apartó lentamente. Está bien, juguemos a esto un poco más. Pero recuerda, pequeña Liora, yo también sé guardar secretos, y cuando llegue el momento adecuado, los usaré. Caminó hacia la puerta, la abrió, y antes de salir se volvió una última vez. Oh, y una cosa más. El rey puede tener un vínculo contigo, pero ese vínculo es nuevo, frágil. Yo, en cambio, llevo años construyendo mi poder en este palacio. Sonrió. Si tienes que elegir un enemigo, elegiste al equivocado. La puerta se cerró detrás de él. Me quedé de pie en medio de la biblioteca, temblando. No de miedo, de rabia pura, porque ahora lo sabía con certeza. Baldren no solo había ordenado la muerte de mi familia, estaba orgulloso de ello. Lo veía como parte de su trabajo. Y ahora sabía que yo estaba aquí. El reloj estaba corriendo. Tenía que actuar pronto, antes de que él encontrara pruebas concretas, antes de que me eliminara como había eliminado a tantos otros. Pero también había aprendido algo crucial en esa conversación. Baldren no era intocable. Tenía miedo. Miedo de que yo supiera algo. Miedo de que pudiera dañar su posición. Y el miedo era una grieta,
y yo sabía exactamente cómo convertir grietas en abismos. Esa noche, cuando volví a mis aposentos, encontré algo sobre mi cama. Una nota, sin firma, solo 4 palabras escritas con tinta negra. «Ten cuidado, pequeña luna». La quemé en la chimenea y observé cómo las cenizas subían por el conducto. El enemigo había mostrado su rostro. Ahora era mi turno de mostrarle el mío. Después de la confrontación con Valdren, cambié mi estrategia. No podía moverme abiertamente contra él. No todavía. Pero podía hacer algo que él no esperaba. Podía acercarme al rey. No por el vínculo, ese maldito hilo que seguía creciendo entre nosotros sin mi permiso, sino porque necesitaba entender quién era realmente Draven Ashenfell. Si era el tirano que había imaginado, o algo más complejo, algo que pudiera usar, porque si Valdren controlaba al rey como afirmaba, entonces necesitaba saber por qué, y cómo romper ese control. Y comencé asistiendo a las audiencias públicas. Como luna, tenía derecho a estar presente cuando el rey recibía peticiones de nobles y ciudadanos. La mayoría de las otras lunas históricas habían ignorado estos eventos, aburridos, largos, llenos de quejas triviales. Pero yo me senté en el trono menor a la derecha de Draven, observando. Al principio, él me ignoró completamente. Ni siquiera volteaba a verme, pero yo miraba, escuchaba, aprendía. Vi como un granjero de las provincias del este suplicaba por una reducción de impuestos después de que una sequía destruyera sus cosechas. Draven escuchó en silencio, con expresión impenetrable. Cuando el hombre terminó, fue Valdren quien respondió desde su posición junto al trono. Los impuestos son fijos, establecidos por ley ancestral. No podemos hacer excepciones sin crear precedentes peligrosos. El rey no dijo nada, solo asintió. El granjero se fue con los hombros caídos, derrotado. Vi cómo una mujer beta pidió justicia por su hijo, asesinado por un noble alfa durante una disputa. Tenía pruebas, testigos. Valdren revisó los documentos y declaró: «El noble en cuestión tiene inmunidad por su rango. Este caso está cerrado». Draven firmó el documento sin leerlo. La mujer salió llorando. Caso tras caso, Valdren decidía. Y Draven simplemente obedecía, como si fuera un títere con corona. Eso me confundió, porque el hombre que había visto en el balcón, el hombre cuya esencia había sentido durante el ritual, ese no era un títere. Ese era alguien con poder real, profundo. Entonces, ¿por qué no lo usaba? La respuesta llegó 3 días después. Hubo un incidente en el patio del palacio. Uno de los guardias alfa había atacado a una sirvienta omega. La había arrinconado, intentado marcarla por la fuerza. Otros guardias intervinieron antes de que lograra violarla, pero el daño estaba hecho. La chica estaba aterrorizada, herida. La trajeron ante el rey para juicio inmediato. Valdren, como siempre, se preparó para hablar primero. Pero esta vez, algo en mí se rompió. «Majestad», dije en voz alta, interrumpiendo. Todo el salón se quedó en silencio. Draven giró la cabeza hacia mí, sorprendido. Era la primera vez que hablaba durante una audiencia. Valdren me fulminó con la mirada. «Mi luna, estos asuntos son asuntos que conciernen al bienestar de las omegas del palacio». Continué, poniéndome de pie, lo cual es responsabilidad directa de la luna. ¿O me equivoco? Técnicamente, tenía razón. Las leyes ancestrales establecían que la luna del reino supervisaba la protección de las omegas dentro del territorio real. Valdren apretó la mandíbula. Draven me estudió durante largos segundos. Luego, para mi sorpresa, hizo un gesto con la mano. «Habla». Me volví hacia el guardia, un alfa joven, arrogante, con uniforme manchado de sangre. «¿Qué dice en tu defensa?», pregunté con voz firme. Él se encogió de hombros. «Es solo una omega sin marca. No pertenece a nadie. Tiene suerte de que un alfa se fijara en ella». Náusea me revolvió el estómago. «¿Y crees que eso te da derecho a lastimarla? ¿A forzarla? Las omegas existen para ser reclamadas», respondió con desdén. «Es naturaleza. Es ley». Miré a Draven. «¿Es esa la ley de este reino, majestad? ¿Que las omegas sin manada pueden ser atacadas sin consecuencia?» Algo cambió en su expresión. Algo oscuro. «No», dijo con voz baja, pero cargada de poder. «No es la ley». Valdren se inclinó rápidamente. «Majestad, este guardia es de familia noble. Su padre... Me importa un carajo quién sea su padre». Draven se puso de pie, y su esencia llenó el salón como una tormenta. Atacó a alguien bajo la protección del palacio. Bajo mi protección. El guardia palideció. «Pero, majestad, yo solo...» Silencio. La voz de Draven era hielo. «Recibirás 50 latigazos públicos».
perderás tu posición. Y si alguna vez vuelvo a saber que pusiste una mano sobre alguien sin consentimiento, perderás más que tu rango. El salón quedó en absoluto silencio. Incluso Valdren parecía sorprendido. Draven señaló a 2 guardias. Llévenlo. Que el castigo se ejecute al amanecer. Cuando el salón se vació, Valdren se acercó al rey con expresión tensa. Majestad, ese hombre es hijo del duque Terin. Esto causará problemas políticos. Que vengan. Draven lo miró con frialdad. Estoy cansado de que los nobles crean que sus títulos los eximen de consecuencias. Fue la primera vez que lo vi desafiar a Valdren directamente. Y Valdren lo notó. Me lanzó una mirada venenosa antes de salir del salón. Cuando quedamos solos, Draven se volvió hacia mí. Eso fue imprudente. Defender a una omega inocente. Desafiar a Valdren públicamente. Bajó del estrado y caminó hacia mí. Ahora te tiene en la mira, más de lo que ya te tenía. Así que él sabía que Valdren sospechaba de mí. No me arrepiento, dije, sosteniendo su mirada. Deberías, pero no había enojo en su voz, solo cansancio. No tienes idea de lo peligroso que es. ¿Y usted? Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. ¿Por qué le permite controlar todo? Usted es el rey, tiene el poder, pero actúa como si fuera su prisionero. Terminó por mí, porque en cierto modo lo soy. Silencio. Esperé, sin presionar, solo esperando que continuara. Draven caminó hacia las ventanas del salón, mirando hacia los jardines. Cuando tomé el trono era joven, idealista. Creía que podía cambiar el reino, hacer las cosas mejor. Su voz era distante. Valdren era el consejero de mi padre. Me ayudó a navegar la política. Me enseñó cómo gobernar. Y cuando intenté implementar reformas, él me mostró exactamente lo frágil que es el poder. ¿Qué hizo? Orquestó una rebelión en las provincias del norte. Hizo parecer que mi debilidad como gobernante la había causado. Giró hacia mí. Y cuando traté de detenerlo, cuando intenté removerlo del consejo, él me demostró que tiene suficiente apoyo de los nobles para iniciar una guerra civil. Una que destruiría el reino. Mi respiración se detuvo. Así que hice un trato. Draven rió amargamente. Yo mantendría el título, la corona, y él tomaría las decisiones reales, las sucias, las necesarias, como quemar aldeas que no pueden pagar impuestos imposibles, susurré. Sus ojos se clavaron en los míos. ¿Qué dijiste? Mierda. Pero ya era demasiado tarde para retroceder. Vi los registros, en la biblioteca, las provincias del sur, las aldeas quemadas por desobediencia fiscal. Mantuve mi voz firme. ¿Cuántas, Majestad? ¿Cuántas aldeas han ardido bajo su reinado? Esperaba negación, rabia, pero lo que vi fue algo peor. Vergüenza. Demasiadas, respondió con voz quebrada. Demasiadas para poder dormir en las noches. Y en ese momento, todo cambió, porque finalmente vi la verdad. Draven no era el monstruo que había imaginado. Era otro prisionero, atrapado en una jaula de oro, obligado a presenciar horrores que no podía detener sin destruir todo. Y Valdren era el verdadero tirano, el arquitecto del sufrimiento, el monstruo real detrás del trono. Ayúdame, dije de repente. Draven me miró confundido. ¿Qué? Ayúdame a destruirlo. Di un paso hacia él. A Valdren. Usted sabe que tiene que caer. Yo sé cómo hacerlo, pero no puedo hacerlo sola. Es imposible. Él tiene nada que nosotros no podamos desmantelar juntos. Otro paso. Usted tiene el poder legítimo. Yo tengo motivación. Nos miramos durante largos segundos y sentí el vínculo pulsar entre nosotros. No demandante, no forzado, sino como una pregunta. ¿Confías en mí? Finalmente, Draven asintió lentamente. Está bien, pero si hacemos esto, si realmente vamos a intentar derrocarlo, tenemos que ser cuidadosos. Terminé. Pacientes, inteligentes, y confiar el uno en el otro. Me miró intensamente, lo cual significa sin secretos, Liora. Si vamos a ser aliados, necesito saber quién eres realmente. Mi corazón se detuvo. Había llegado el momento de decidir, seguir mintiendo y arriesgarme a perderlo como aliado, o confesar la verdad y arriesgarme a todo. Respiré hondo. Mi nombre es Liora, de las Tierras Olvidadas, y vine aquí para matar al hombre que ordenó quemar a mi familia viva. El silencio que siguió fue absoluto. Draven no dijo nada durante largos segundos después de mi confesión. Solo me miraba con esos ojos grises que ahora parecían ver cada grieta en mi armadura, cada mentira que había construido. Finalmente habló. Las Tierras Olvidadas. Su voz era baja, controlada. Hace 3 meses, 42 muertos, incluidos niños. 43,
corregí con voz tensa. Mi hermano menor tenía 14 años. No murió inmediatamente. Se quemó durante horas mientras yo estaba escondida, cobarde, sin poder hacer nada. Algo atravesó su expresión, dolor reconociendo dolor. No sabía, dijo finalmente. Valdren me presentó el informe como una rebelión armada que tuvo que ser sofocada. Me dijo que los aldeanos habían atacado a los recaudadores. Mentira. Las lágrimas amenazaban con salir, pero las contuve. Éramos granjeros, familias, niños. No teníamos armas. Solo teníamos hambre y deudas que nunca podríamos pagar. Draven cerró los ojos. Dios, ¿cuántas más? ¿Quiere la verdad? Pregunté con voz quebrada. Entonces revisé todos los informes de Valdren. Cada rebelión sofocada, cada disturbio controlado, cada aldea que desapareció de los mapas, descubrirá que su consejero ha estado llevando a cabo una guerra silenciosa contra su propio pueblo durante años. ¿Por qué? La pregunta salió como un susurro. ¿Por qué haría eso? Porque las omegas sin manada, las familias pobres, los que no tienen poder, somos invisibles, somos desechables. Di un paso hacia él. Y porque cada aldea destruida es una advertencia, un recordatorio de que obedecer es la única forma de sobrevivir. Draven se dejó caer en uno de los asientos del salón, con la cabeza entre las manos. He sido un idiota, un cobarde, ha sido un prisionero, dije más suavemente. Pero ahora puede elegir, seguir siendo títere de Valdren, o luchar. Levantó la mirada hacia mí. Si hago esto, si lo desafío abiertamente, dividirá el reino. Los nobles que lo apoyan se levantarán. Habrá guerra. Ya hay guerra. Mi voz era firme. Solo que es silenciosa. Y solo mueren los débiles. Silencio. Entonces Draven se puso de pie. Caminó hacia mí. Y por primera vez desde el ritual, tocó mi rostro con su mano. No fue posesivo. Fue delicado. Si hacemos esto juntos, dijo con voz grave, no hay vuelta atrás. Valdren intentará matarnos a ambos. ¿Estás dispuesta a arriesgar todo? Cubrí su mano con la mía. Ya lo perdí todo una vez. No tengo nada más que perder. Entonces está decidido. Dejó caer su mano. Pero necesitamos un plan. Valdren no caerá solo porque lo denunciemos. Tiene demasiado poder. Demasiados aliados. Entonces lo desmantelamos pieza por pieza. Caminé hacia la ventana. Empezamos con sus aliados. Los nobles que lo respaldan. Encontramos sus secretos, sus debilidades, y los usamos contra ellos. Completó Draven, con una sonrisa oscura apareciendo en su rostro por primera vez. No era una sonrisa amable. Era la sonrisa de un depredador que finalmente había decidido dejar de esconderse. Bata. Los siguientes días fueron de preparación silenciosa. Draven me dio acceso a los archivos reales, documentos que Valdren creía que el rey nunca leería, registros de transacciones, correspondencia con nobles, órdenes firmadas. Yo leí cada página, cada nombre, cada crimen oculto bajo lenguaje burocrático. Y lo que descubrí era peor de lo que imaginaba. Valdren no solo controlaba las finanzas del reino, también controlaba el comercio de esclavos, omegas sin manada vendidas a nobles extranjeros. Controlaba el tráfico de armas hacia rebeldes en reinos vecinos. Tenía redes de espías infiltrados en cada provincia. Era un imperio dentro del imperio. Pero también encontré algo más. Evidencia de una conspiración mayor. Cartas cifradas entre Valdren y el duque Terin, el padre del guardia que Draven había castigado. Hablaban de remover obstáculos y asegurar la transición. Estaban planeando un golpe de estado. Querían matar a Draven y colocar a Valdren en el trono. Cuando le mostré las cartas al rey, su expresión se endureció hasta volverse piedra. ¿Cuándo?, preguntó con voz peligrosamente calmada. En 2 semanas, durante el festival de la luna llena. Señalé una línea específica. Cuando todo el palacio esté distraído con las celebraciones, planean envenenarte durante el banquete. Draven rió sin humor. Por supuesto. Eficiente. Público. Y con tantos invitados que sería imposible identificar al culpable. A menos que los detengamos primero. Me miró. ¿Tienes un plan? Sí. Extendí un mapa del palacio sobre la mesa. Pero va a requerir que confíes en mí completamente. Y que hagas algo que nunca has hecho. ¿Qué? Ser impredecible. Sonreí. Valdren ha construido su poder porque siempre puede anticipar tus movimientos. Porque eres predecible, honorable. Pero si cambiamos las reglas del juego, lo tomamos por sorpresa. Draven asintió lentamente. Me gusta. Durante las siguientes horas tramamos. Planificamos, identificamos a los nobles leales, los pocos que quedaban,
y diseñamos una estrategia para exponerlo todo durante el festival. No solo las cartas, todo. Las aldeas quemadas, el tráfico de omegas, las conspiraciones. Convertir a Valdren de consejero respetado a traidor público. Pero necesitábamos más. Necesitábamos que confesara. Daina tota sentía. La oportunidad llegó 3 días antes del festival. Valdren convocó una reunión privada del consejo. Draven, como siempre, asistiría. Pero esta vez, yo también. Como Luna, técnicamente tenía derecho a estar presente en reuniones que afectaran la seguridad del reino. Valdren no podía negarme sin levantar sospechas. Cuando entré al salón del consejo, todos los nobles giraron a mirarme con sorpresa. Valdren con algo más oscuro. «Mi Luna», dijo con voz melosa. «Qué sorpresa. Estas reuniones suelen ser tediosas para alguien de tu posición. Prefiero estar informada, consejero». Tomé asiento junto a Draven. «Continúe». Los ojos de Valdren se entrecerraron, pero no podía hacer nada sin mostrar su mano. La reunión comenzó. Discutieron asuntos triviales, presupuestos, disputas territoriales, hasta que finalmente Valdren trajo el tema real. «Majestad, hemos recibido informes preocupantes sobre las provincias del este. Parece que hay disturbios crecientes, grupos organizados que se niegan a pagar tributos. ¿Y qué sugieres?», preguntó Draven con voz neutral. «Una demostración de fuerza, como hicimos en las Tierras Olvidadas». Valdren sonrió. «Rápida, eficiente, un recordatorio de que la desobediencia tiene consecuencias». Mi sangre hirvió. Draven permaneció inmóvil. «¿Cuántos muertos en las Tierras Olvidadas, consejero?». Valdren parpadeó. «¿Perdón?». Te pregunté cuántos murieron. En aquella demostración de fuerza. No recuerdo el número exacto, Majestad. Quizás 30, 43. La voz de Draven cortó el aire como un látigo. Incluidos 17 niños menores de 15 años, según tu informe. El salón se quedó en silencio absoluto. Valdren se recuperó rápidamente. Lamentable, por supuesto, pero necesario. Esa aldea era un nido de rebeldes. Era una aldea de granjeros hambrientos. Draven se puso de pie. Y tu demostración de fuerza fue una masacre. Los otros nobles intercambiaron miradas nerviosas. Valdren mantuvo la compostura, pero algo peligroso apareció en sus ojos. Majestad, estas decisiones difíciles son necesarias para mantener el orden. Siempre lo han sido. Tú mismo las autorizaste, bajo información falsa. Draven arrojó documentos sobre la mesa. Durante años has estado manipulando informes, fabricando amenazas, justificando matanzas, todo para consolidar tu poder. Valdren palideció ligeramente. Esas son acusaciones graves, Majestad. Sin evidencia. Tengo evidencia. Draven sacó las cartas cifradas. Correspondencia entre tú y el duque Terin, planificando mi asesinato durante el Festival de la Luna Llena. El shock atravesó el salón como un rayo. Valdren se puso de pie bruscamente. Eso es una mentira. Esas cartas son falsificaciones. ¿Lo son?, pregunté calmadamente, hablando por primera vez, porque tenemos testigos, mensajeros que pueden confirmar la autenticidad, y expertos que pueden verificar tu sello personal en cada una. Valdren me miró con odio puro. Tú, pequeña perra, esto es obra tuya. Cuida tu lengua, gruñó Draven, con su esencia llenando el salón. Estás hablando con tu Luna. Ella no es Luna, explotó Valdren. Es una impostora, una campesina vengativa que se infiltró en el palacio para destruir todo lo que he construido. Silencio absoluto. Entonces sonreí. ¿Confesión, consejero? Porque acabas de admitir que sabes exactamente quién soy, lo cual significa que sabías desde el principio que yo era de las Tierras Olvidadas, la aldea que tú ordenaste quemar. Las piezas cayeron en su lugar frente a todos los nobles presentes. Valdren se dio cuenta demasiado tarde de lo que había hecho. «Arréstenlo», ordenó Draven con voz de hierro. Los guardias leales se movieron rápidamente. Pero Valdren rió. «¿Crees que esto termina aquí? Tengo ejércitos. Tengo nobles. Tengo poder que tú ni siquiera imaginas. Tenías», corregí, «pasado, porque ahora todos saben lo que eres realmente». Lo arrastraron fuera del salón, gritando amenazas, y cuando la puerta se cerró, Draven y yo intercambiamos miradas. Habíamos ganado la primera batalla, pero la guerra apenas comenzaba. La noche después del arresto de Valdren, el palacio ardía con tensión. Los nobles leales al consejero caído se habían retirado a sus territorios, algunos abiertamente desafiantes, otros esperando para ver qué lado prevalecería. Las provincias estaban inquietas. Los rumores corrían más rápido que los mensajeros reales.
Y en medio del caos, Draven y yo nos preparábamos para lo que vendría, el juicio público. Valdren no sería ejecutado en secreto, no desaparecería en la oscuridad como él había hecho desaparecer a tantos otros. Recibiría un juicio frente a la corte completa, los nobles, los representantes de las provincias. Todos verían exactamente qué clase de monstruo había estado gobernando desde las sombras. Pero esa noche, antes de que comenzara el espectáculo público, necesitábamos respuestas, y solo había una forma de obtenerlas. Draven y yo bajamos juntos a las mazmorras del palacio. Eran profundas, frías, talladas en la roca viva bajo los cimientos. El olor a humedad y desesperación se pegaba a la piel. Las antorchas proyectaban sombras danzantes sobre las paredes de piedra. Los guardias se inclinaron cuando pasamos. Nadie cuestionó nuestra presencia. Valdren estaba en la celda más aislada, encadenado a la pared con grilletes de hierro bendecido, los únicos capaces de suprimir la fuerza de un alfa. Levantó la mirada cuando entramos. Su rostro, normalmente impecable, estaba sucio, pero sus ojos seguían brillando con esa inteligencia afilada que lo hacía peligroso. El rey y su luna, rió sin humor. ¡Qué conmovedor! ¿Vinieron a glotonear? Vinimos por respuestas, dijo Draven con voz plana. ¿Respuestas? Valdren se recargó contra la pared. ¿Sobre qué? Ya tienen sus cartas, sus evidencias. ¿Qué más quieren? La verdad completa. Di un paso hacia adelante. No solo sobre el golpe, sobre todo. ¿Cuánto tiempo llevas manipulándolo? ¿Cuántas aldeas has destruido? ¿Cuántos secretos guardas? Ah, pequeña Liora. Su sonrisa era venenosa. Siempre tan ansiosa. ¿Sabes? Desde el momento en que entraste al palacio, supe que eras peligrosa. No por lo que eras, sino por lo que podrías convertirte. ¿Y qué soy? Pregunté desafiante. Una catalizadora. Se inclinó hacia adelante. La chispa que podría quemar todo mi trabajo. Y tenía razón. ¿No es así? Aquí estamos. Draven se cruzó de brazos. Suficiente con los acertijos. Responde la pregunta. ¿Cuánto tiempo? Valdren lo miró durante largos segundos. Luego suspiró. Desde que tu padre murió. Hace 12 años. El shock atravesó el rostro de Draven. Mi padre. Tú lo serviste durante 20 años. Era su amigo. Era su herramienta. La voz de Valdren se volvió fría. Tu padre era un idealista, como tú. Creía en justicia, en equidad, en todas esas fantasías nobles. Y bajo su reinado, el reino se estaba debilitando. Los nobles perdían poder. Las omegas ganaban derechos. El orden natural se estaba desmontando. ¿El orden natural? Repetí con disgusto. Te refieres a un sistema que convierte a las omegas en propiedad y a los pobres en ganado. Me refiero a un sistema que funciona. Valdren se puso de pie, con las cadenas tintineando, que mantiene la estabilidad, que asegura que aquellos con poder permanezcan en poder, y aquellos sin él sepan su lugar. Y mi padre se interponía en tu camino, dijo Draven con voz tensa. Valdren sonrió. Tu padre enfermó. Una enfermedad rara, dolorosa. Los médicos no pudieron hacer nada. Murió en 6 meses. El silencio que siguió fue afilado como un cuchillo. Lo envenenaste, susurró Draven. Lo liberé de su sufrimiento, y le di al reino un rey que podía moldear. Valdren inclinó la cabeza. Eras tan joven, tan perdido, tan fácil de manipular con palabras amables y consejos sabios. Te convertí en el gobernante perfecto, legítimo, pero controlable. Draven temblaba, no de miedo, de rabia pura. ¿Y las aldeas? ¿Las masacres? Necesarias. Valdren no mostró remordimiento. Cada una enviaba un mensaje. Cada muerte prevenía cientos más al desalentar rebeliones futuras. Fue eficiencia, no crueldad. Asesinaste a mi hermano, dije con voz quebrada. Tenía 14 años. ¿Eso también fue eficiencia? Por primera vez, algo pareció atravesar su armadura. No, su voz bajó. Eso fue un error de cálculo. Los soldados tenían órdenes de quemar los edificios vacíos. Intimidación, no matanza. Pero el comandante en el campo se excedió. ¿Se excedió? Las lágrimas amenazaban con salir. ¿Esa es tu excusa? ¿Cuántas otras veces tus subordinados se excedieron? Valdren me miró directamente, más de las que puedo contar, y cada vez limpié el desastre. Escribí los informes. Mantuve al reino estable. Hice el trabajo sucio que ni tu rey ni su padre tuvieron el estómago para hacer. No es fortaleza. Draven dio un paso hacia él. Es cobardía. Esconderte detrás de órdenes y manipulaciones mientras otros sufren las consecuencias. ¿Cobardía? Valdren rió.
Yo mantuve este reino unido mientras tú llorabas por tu compañera destinada a muerta. Mientras te hundías en autocompasión, yo gobernaba, y lo hice bien. La mención de la compañera de Draven me hizo girar hacia él. Vi dolor atravesar su rostro. No menciones a Ciara, gruñó Draven. ¿Por qué no? Es relevante. Valdren sonrió cruelmente. Tu primera luna. Tu verdadera compañera destinada. Murió en ese bosque hace 8 años. Y tú nunca te recuperaste, ¿verdad? Cállate. Te volviste una cáscara. Un fantasma con corona. Fue ridículamente fácil controlarte después de eso. Valdren se inclinó hacia adelante. Y ahora vienes aquí con tu nueva luna temporal, pensando que pueden derrotarme, que pueden cambiar algo. No es temporal, dije firmemente. Y sí, vamos a cambiar todo. Valdren me estudió. ¿De verdad crees que el vínculo entre ustedes es real? Fue activado por trauma compartido, por circunstancia, no por destino, no por amor. Es un eco de dolor, nada más. Sus palabras se clavaron más profundo de lo que quería admitir, porque tenía razón en algo. El vínculo había nacido del dolor, pero eso no significaba que no pudiera convertirse en algo más. Draven habló antes de que yo pudiera. Ya terminamos aquí. Se giró para irse. Pudrete en esta celda. Tu juicio es mañana. Y cuando termine, el reino entero sabrá exactamente qué clase de monstruo eres. Esperen. La voz de Valdren nos detuvo. Una última cosa. Nos giramos. ¿Creen que soy el único? Sonrió. Tengo sucesores, aliados en cada provincia, redes que construí durante décadas. Pueden arrestarme, ejecutarme, pero el sistema que creé seguirá funcionando mucho después de que yo muera. Entonces lo desmantelaremos pieza por pieza. Respondí. Igual que te desmontamos a ti. Mucha suerte. Rió. Van a necesitarla. Salimos de las mazmorras en silencio. Cuando llegamos al nivel superior, Draven se detuvo abruptamente. Se recargó contra la pared, con los ojos cerrados. Mi padre. Todo este tiempo pensé que su muerte fue natural, que simplemente se fue. Me acerqué a él lentamente. No era tu culpa. No podías saber. Debí saberlo. Debí verlo. Abrió los ojos, y vi dolor crudo en ellos. 12 años, Liora. 12 años permitiendo que ese monstruo gobernara en mi nombre. ¿Cuánta gente murió porque fui demasiado débil para detenerlo? No eras débil. Estabas atrapado. Tomé su mano. Pero ahora estás libre. Y juntos vamos a arreglar esto. Nos miramos durante largos segundos. Y entonces, sin pensar, sin planear, me acerqué y lo besé. No fue el beso ceremonial del ritual. No fue obligación ni política. Fue real. Él se quedó inmóvil por un segundo, sorprendido. Luego respondió, con una mano deslizándose hacia mi nuca, profundizando el beso con una intensidad que me robó el aliento. Cuando nos separamos, ambos estábamos jadeando. Liora, su voz era ronca. Ese vínculo que tenemos, lo sé. Toqué su mejilla. No fue lo que ninguno de los dos quería, pero está aquí. Y quizás podamos convertirlo en algo que valga la pena. ¿Algo real? Algo elegido. Sonreí ligeramente. No por destino, no por obligación, sino porque decidimos intentarlo. Draven apoyó su frente contra la mía. Eres peligrosa, pequeña luna. Y tú apenas estás descubriendo cuánto. Rió suavemente, un sonido que nunca le había escuchado antes. Y en ese pasillo frío del palacio, con el juicio esperando al día siguiente y una guerra silenciosa por pelear, por primera vez desde que todo comenzó, sentí algo parecido a la esperanza. El juicio de Valdren se llevó a cabo en el gran salón del palacio, abierto a nobles, ciudadanos y representantes de todas las provincias. Había cientos de personas. Algunos vinieron por justicia, otros por curiosidad, muchos por miedo a lo que sus propias conexiones con Valdren pudieran revelar. Draven estaba sentado en el trono con su armadura ceremonial completa, yo a su derecha, vestida con las túnicas plateadas de la luna, unidos, visibles. Un mensaje claro. El rey y su luna estaban juntos en esto. Trajeron a Valdren encadenado. Aún llevaba ropas de prisionero, sucias, rasgadas, pero su postura seguía siendo orgullosa, desafiante hasta el final. El juicio duró horas. Presentamos las cartas que probaban la conspiración, los testimonios de mensajeros, los registros financieros que mostraban su red de corrupción, documentos de aldeas destruidas, omegas vendidas, nobles extorsionados. Cada pieza de evidencia era un clavo más en su ataúd. Valdren no negó nada. En cambio, defendió cada acción con lógica fría. Hice lo necesario para mantener el orden, dijo con voz firme. Cada decisión difícil,
Cada sacrificio fue por la estabilidad del reino. Si eso me convierte en villano ante sus ojos, que así sea. Pero cuando llegó el turno de los testigos, todo cambió. Trajimos a sobrevivientes, personas de las aldeas que habían escapado de las masacres, omegas que habían sido traficadas y rescatadas, familias destruidas, una por una, contaron sus historias, y el salón quedó en silencio absoluto. Una mujer anciana, con cicatrices de quemaduras cubriendo la mitad de su rostro, señaló directamente a Valdren. Usted ordenó quemar mi hogar con mis nietos dentro. Los escuché gritar, y usted llamó a eso necesario. Un hombre beta, padre de una omega desaparecida, lo enfrentó con lágrimas en los ojos. Mi hija tenía 16 años cuando sus hombres la llevaron. Nunca la volví a ver. ¿También eso fue necesario? Valdren no respondió, pero por primera vez vi grietas en su máscara. Luego me tocó a mí. Me puse de pie y caminé hacia el centro del salón. Todos los ojos estaban sobre mí. Mi nombre es Liora de las Tierras Olvidadas. Comencé con voz clara. Hace 3 meses, el consejero Valdren ordenó destruir mi aldea. 43 personas murieron. Entre ellas, mi padre, mi madre, mi hermano menor Kael, que tenía 14 años. Silencio absoluto. Yo sobreviví porque mi padre me escondió. Me hizo prometer que correría, que viviría. Las lágrimas amenazaban, pero las contuve. Y viví, pero no para huir. Viví para estar aquí, para asegurarme de que los nombres de mi familia y de todos los que murieron bajo las órdenes de este hombre no fueran olvidados. Miré directamente a Valdren. Usted dijo que sus acciones mantuvieron el orden, pero el orden construido sobre cenizas y sangre inocente no es orden, es tiranía. El salón estalló en murmullos. Draven se puso de pie y el silencio volvió instantáneamente. Valdren Coranis, has sido declarado culpable de traición, asesinato masivo, tráfico ilegal y conspiración para asesinar al rey. Su voz resonó en las paredes. ¿Tienes algo que decir en tu defensa? Valdren levantó la mirada hacia él, y por primera vez sonrió con genuina tristeza. Solo esto, Majestad. Cuando el reino colapse bajo tu idealismo ingenuo, cuando las provincias se rebelen y los nobles te desafíen, recordarás que yo te advertí, y desearás haber tenido el coraje de hacer lo necesario. Tendré el coraje de hacer lo correcto, respondió Draven firmemente. Que no es lo mismo. Hizo una señal. Valdren Coranis, por tus crímenes contra el reino y su pueblo, te condeno a muerte. La sentencia se ejecutará al amanecer. No hubo aplausos, no hubo gritos de júbilo, solo un silencio pesado mientras los guardias se llevaban a Valdren. Pero cuando la puerta se cerró detrás de él, sentí algo que no había sentido en meses. Cierre, no paz, todavía no, pero cierre. Esa noche, Draven y yo nos quedamos despiertos en sus aposentos. No hablábamos, solo estábamos sentados junto a la chimenea, viendo las llamas bailar. ¿Crees que tenga razón?, preguntó finalmente con voz baja. ¿Que el reino colapsará sin él? El reino ya estaba colapsando con él, respondí, solo que lentamente, silenciosamente, una aldea a la vez. Pero ahora tendremos que reconstruir, cambiar leyes que han existido durante siglos, enfrentar a nobles que se beneficiaban del viejo sistema. Giró hacia mí. No será fácil. Nada que valga la pena lo es. Tomé su mano. Pero no estás solo. Tienes aliados. Tienes personas que creen en un reino mejor. Te tengo a ti. Sus ojos grises me miraron intensamente. Me tienes a mí, confirmé. Nos quedamos en silencio un momento más. Liora, sobre el vínculo. Draven dudó. Sé que comenzó como algo forzado, político, pero ahora es diferente. Terminé. No sé exactamente qué es. No sé hacia dónde va. Pero sé que cuando estoy contigo, no me siento sola. Yo tampoco. Apretó mi mano. Por primera vez en 8 años, desde que perdí a Ciara, siento que puedo respirar de nuevo. Háblame de ella, dije suavemente. De tu primera compañera. Draven respiró profundo. Era luz, todo lo que yo no era. Reía fácilmente. Veía bondad en todos. Me hizo querer ser mejor. Su voz se quebró ligeramente. Y murió porque yo no pude protegerla. Cazadores la atacaron en el bosque. Para cuando llegué, era demasiado tarde. No fue tu culpa. Lo sé. Aquí, tocó su cabeza. Pero aquí, tocó su corazón. Siempre me he culpado. Y me cerré. Me volví frío, distante. Porque si no sentía nada, no podía perder nada más. Pero ya no estás solo, dije firmemente. Y no tienes que cerrar tu corazón para protegerlo. Draven me miró con una intensidad que me robó el aliento. ¿Qué estamos haciendo, Liora? ¿Realmente crees que esto puede funcionar?
¿Un rey y una omega vengativa que se unieron por accidente? Sonreí ligeramente. No lo sé, pero quiero intentarlo. No por el vínculo, no por política, sino porque cuando te miro, veo a alguien que entiende el dolor, que quiere ser mejor. Y eso es suficiente para empezar. Él se acercó lentamente y besó mi frente. Entonces empecemos. Al amanecer, Valdren fue ejecutado en el patio del palacio. No fue espectáculo, no fue celebración, fue justicia. Simple, definitiva. Cuando cayó su cabeza, no sentí alegría, sentí cansancio, el peso de todo lo que había pasado, de todo lo que había perdido para llegar a este momento, pero también sentí algo más, determinación, porque Valdren tenía razón en una cosa: su red seguía existiendo, sus aliados seguían escondidos en las sombras, el sistema corrupto que había construido no desaparecería con su muerte, pero ahora teníamos la oportunidad de desmontarlo, y lo haríamos, juntos. Una semana después del juicio, Draven convocó una asamblea general, representantes de todas las provincias, nobles, ciudadanos, miles de personas reunidas en la plaza frente al palacio. Yo estaba a su lado cuando habló. Durante años, este reino ha funcionado bajo un sistema que beneficiaba a pocos y oprimía a muchos. Un sistema que convertía a las omegas en propiedad, a los pobres en invisibles y a la justicia en privilegio. Su voz resonó clara y fuerte. Hoy, ese sistema termina. Anunció reformas, derechos para omegas sin manada, reducción de impuestos para provincias empobrecidas, consejos locales con poder real, transparencia en el gobierno. No todos estaban felices. Los nobles conservadores murmuraban amenazas veladas, pero muchos, tantos, aplaudieron, porque por primera vez en décadas tenían esperanza. Cuando terminó el discurso, Draven se giró hacia mí. «Tu turno». Di un paso adelante. Mi voz era más pequeña que la suya, pero igual de firme. «Mi nombre es Liora. Fui omega sin manada. Fui refugiada. Fui invisible. Hice una pausa. Pero ahora soy luna. Y usaré esta posición no para decorar el trono, sino para asegurarme de que ninguna omega, ninguna familia, ninguna aldea vuelva a ser olvidada». El rugido de aprobación que siguió me hizo temblar. Draven tomó mi mano y la levantó junto con la suya. Unidos, rey y luna, no perfectos, no sin cicatrices, pero juntos y listos para reconstruir un reino desde sus cenizas. 6 meses después, la primavera llegó al reino como una promesa cumplida. Los campos que habían sido quemados durante las represiones de Valdren ahora mostraban brotes verdes. Las aldeas reconstruidas levantaban sus techos nuevos hacia el cielo, y en las provincias que una vez temblaron bajo el yugo del consejo corrupto, la gente comenzaba a respirar con libertad. No había sido fácil. Nada de lo prometido lo fue. Hubo resistencia de nobles que se aferraban al viejo orden. Hubo intentos de sabotaje por parte de los aliados ocultos de Valdren. Hubo noches donde Draven y yo nos preguntábamos si realmente podríamos cambiar algo tan profundamente arraigado. Pero no nos rendimos. Y lentamente, pieza por pieza, el reino comenzó a transformarse. Yo estaba en los jardines del palacio cuando Draven me encontró esa mañana. Los jardines se habían convertido en mi refugio, un lugar donde podía pensar, respirar, recordar de dónde venía sin que el peso de la corona me aplastara. Había plantado flores allí, las mismas que mi madre solía cultivar en nuestra aldea, pequeñas flores silvestres de pétalos morados, que crecían incluso en la tierra más dura, flores de ceniza, las llamaba ella, porque florecían donde todo lo demás moría. «Sabía que te encontraría aquí», dijo Draven, sentándose a mi lado en el banco de piedra. Vestía ropa simple hoy, sin armadura, sin corona, solo él. Habíamos establecido esa tradición, un día a la semana donde dejábamos los títulos en la puerta, y simplemente éramos Draven y Liora, 2 personas intentando navegar algo complicado y hermoso. «¿Cómo fue la reunión con los representantes del Este?», pregunté. «Productiva. Finalmente acordaron los nuevos límites de impuestos». Sonrió ligeramente, aunque el gobernador Terón insistió en negociar durante 3 horas seguidas. «Es su trabajo, y es agotador», rió, «pero preferible a los días de Valdren, donde simplemente dictaba y esperaba obediencia. Las cosas buenas toman tiempo», dije, recostándome contra su hombro. El vínculo entre nosotros había crecido durante estos meses. Ya no era esa cuerda tensa y dolorosa. Se había suavizado, profundizado. Ahora podía sentir su presencia incluso cuando estaba en el otro extremo del palacio, una calidez constante en el fondo de mi conciencia. Y lo más sorprendente, ya no me asustaba.
porque había dejado de ser algo forzado, se había convertido en elección. Cada día elegíamos estar juntos, elegíamos confiar, elegíamos construir algo real. Recibí una carta hoy, dijo Draven suavemente, de las tierras olvidadas. Mi corazón dio un vuelco. ¿Qué decía? Que la reconstrucción está completa, que las familias que sobrevivieron han regresado y que quieren erigir un monumento. Me miró, para honrar a los que murieron. Las lágrimas picaron mis ojos. ¿Un monumento? Con cada nombre grabado en piedra, para que nunca sean olvidados. Tomó mi mano. Y quieren que vayas. Para la dedicación. Respiré profundo, luchando contra la emoción que amenazaba con desbordarme. ¿Vendrías conmigo? A donde sea que vayas. Su voz era firme. Siempre. 2 semanas después, viajamos a las tierras olvidadas. El viaje fue largo, pero pacífico. Las rutas que antes eran peligrosas ahora estaban protegidas. Las posadas que antes rechazaban omegas, ahora las recibían con respeto. Pequeños cambios, pero significativos. Cuando llegamos a lo que había sido mi aldea, apenas pude reconocerla. Donde antes había cenizas, ahora había casas nuevas, un pozo comunal, campos cultivados, niños corriendo y riendo entre los árboles. Vida, creciendo donde solo había habido muerte. El monumento estaba en el centro, tallado en granito negro, una columna alta con llamas grabadas subiendo por los lados. Y en la base, cada nombre: Aldara de las Tierras Olvidadas, Madre, Tejedora; Edrian de las Tierras Olvidadas, Padre; Granjero; Kel de las Tierras Olvidadas, Hermano; Soñador. Mis rodillas cedieron. Draven me sostuvo mientras lloraba. Lágrimas que había estado conteniendo durante meses. Lágrimas por todo lo que había perdido, por todos los que ya no estaban. Pero también lágrimas de alivio, porque sus nombres estaban aquí, grabados, permanentes, recordados. No habían desaparecido en la oscuridad como Valdren había planeado. Seguían aquí, en piedra, en memoria, en mí. La ceremonia fue simple pero hermosa. Los sobrevivientes compartieron historias, cantaron canciones antiguas, encendieron velas alrededor del monumento, una por cada vida perdida. Cuando me tocó hablar, casi no pude, pero lo hice, por ellos. Mi familia no murió por rebelión, dije con voz quebrada. Murió porque el sistema les falló, porque aquellos con poder eligieron la crueldad sobre la compasión. Hice una pausa, pero su muerte no fue en vano, porque sus nombres, sus historias, alimentaron el cambio que este reino necesitaba desesperadamente. Miré el monumento. Mamá, papá, Kael. Las palabras salieron como una oración. Espero que sepan que no los olvidé, que usé mi rabia para construir algo mejor, y que cada día, cada ley que cambiamos, cada vida que salvamos, es por ustedes. El silencio que siguió era sagrado. Luego, una niña pequeña, no mayor de 6 años, se acercó tímidamente y colocó una flor silvestre en la base del monumento. Otros la siguieron. Flores, piedras, pequeños tributos, y observé cómo el monumento se transformaba de símbolo de muerte a celebración de vida. Esa noche, Draven y yo nos quedamos en la posada del pueblo reconstruido. Estábamos acostados juntos en la cama simple, con la ventana abierta dejando entrar el aroma de los campos. ¿Estás bien?, preguntó suavemente, acariciando mi cabello. Sí, y era verdad. Por primera vez en mucho tiempo. Sí. ¿Sin arrepentimientos? Muchos arrepentimientos, pero también paz. Me giré para mirarlo. No puedo traerlos de vuelta. No puedo deshacer lo que pasó, pero puedo asegurarme de que su sufrimiento significó algo. Ya lo hiciste. Besó mi frente. Cambiaste un reino entero. Cambiamos. Corregí. Juntos. Draven sonrió. Esa sonrisa genuina que ahora aparecía con más frecuencia. Juntos, repitió. El vínculo entre nosotros pulsó suavemente, cálido, completo. Ya no era solo trauma compartido. Ya no era solo supervivencia. Era amor. Real. Elegido. Construido desde las ruinas de nuestro dolor. ¿Sabes qué es lo más irónico?, dije después de un momento. Vine al palacio para destruir, para vengarme, para quemar todo hasta los cimientos. ¿Y qué encontraste? Algo que reconstruir. Lo miré a los ojos. Y alguien con quien hacerlo. Draven me besó entonces, lento, profundo, lleno de promesas sin palabras. Cuando nos separamos, susurró contra mis labios. Te amo, Liora de las Tierras Olvidadas, luna de mi reino, compañera de mi alma. Las lágrimas volvieron, pero esta vez eran diferentes. Y yo te amo, Draven Ashenfell, mi rey, mi elegido. No por destino, no por el vínculo de la luna, sino porque en medio de la ceniza y el dolor,
Habíamos encontrado algo real, algo que valía la pena proteger, nutrir, hacer crecer. Meses después, cuando regresamos al palacio, descubrí algo. Estaba embarazada. No fue planeado, no fue buscado, pero cuando el sanador confirmó lo que mi cuerpo ya sabía, sentí algo inesperado, alegría pura, porque este hijo no nacería en un reino de tiranía, nacería en uno que estábamos reconstruyendo juntos, uno donde las omegas tenían derechos, donde la justicia no era privilegio, donde las aldeas no ardían por ser pobres. Cuando se lo dije a Draven, lloró. Un hijo, susurró, con las manos temblando sobre mi vientre todavía plano. Una nueva vida, un nuevo comienzo. Nuestro comienzo, corregí. Y mientras la primavera se convertía en verano y el reino continuaba sanando, nosotros también sanamos. Las cicatrices permanecieron, siempre lo harían, pero entre las grietas de nuestro dolor, algo hermoso había florecido. Amor, esperanza, futuro. Y cuando nuestra hija nació bajo la luna llena, con ojos grises como su padre y espíritu feroz como su madre, supe que todo había valido la pena. Le pusimos Ciara Aldara, honrando el pasado, abrazando el futuro, y en los jardines del palacio, las flores de ceniza seguían creciendo, recordatorio perpetuo de que incluso en la tierra más oscura, la vida siempre encuentra la forma de florecer. La omega que vino a destruir un reino terminó salvándolo, y en el proceso, se salvó a sí misma. Si esta historia te atrapó y quieres continuar en este mundo de romance paranormal, regálanos un like y toca el video que está apareciendo en pantalla. Te va a encantar. Gracias por acompañarme y nos vemos en la siguiente historia.